El tema para hoy es el libro de Lucas, segunda parte. Lucas, primer capítulo, verso 24. Hablando de Zacarías y Elisabet y el anuncio de que venía Juan el Bautista. Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se encubrió por 5 meses, diciendo, porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y es muy interesante que la cronología para lo que iba a hacer el Señor con la venida del Señor Jesús marca desde la concepción de Juan el Bautista. 5 meses la cosa estaba escondida. Y dice aquí en el verso 26, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Gabriel no llegó en cualquier momento, llegó en el 6º mes del embarazo de Elisabet con Juan el Bautista. Y el número 6 en la escritura es el número del hombre. Pero así como con muchos números en la escritura, eso se puede coger para un lado o para el otro. Cuando estamos hablando de hombres, hay un hombre viejo y hay un hombre nuevo. Y el embarazo de Elisabet, aunque ella había sido estéril y muy anciana, fue un embarazo normal, más o menos, hasta este 6º mes. Porque en el 6º mes llegó el ángel a María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, gozo hayas, amada. Literalmente esa frase se traduce una persona que ha recibido y está recibiendo mucha gracia de Dios. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Gracia es algo que no merecemos, pero es mucho más que eso. Es el poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Mas ella cuando le dio se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Pues fuera el saludo, pues imagínense decirle a esta niña que iba a tener un hijo y que el reino iba a durar para siempre. ¿Qué reino puede durar para siempre? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que era llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la criada del Señor, cúmplase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pues lo que María hizo enseguida era arrancar donde Elisabet. Y sabemos la historia de lo que pasó. Cuando ella llegó allá donde Elisabet, el niño que tuvo Elisabet saltó de alegría. Y Juan el Bautista quedó lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Y no solamente eso, sino que Elisabet también fue llena del Espíritu Santo. Y algo pasó también con María en ese momento. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es muy interesante. Muchos piensan que el embarazo de María fue cuando vino el ángel. Pero no fue cuando vino el ángel. Porque si hubiera pasado ahí, Elisabet, profetizando por el Espíritu, hubieran dicho que ya se cumplieron las cosas.
Pero dice aquí, se cumplirán las cosas. Las cosas se van a cumplir. No se habían cumplido todavía. Pero bienaventurada la que creyó. Porque las cosas de Dios es por fe. Y María no puso problemas. El ángel le contó lo de Elizabeth para que le ayudara a su fe, para que se fortaleciera su fe. Y ella fue donde Elizabeth, y era cierto, y Elizabeth había guardado estas cosas 5 meses, sin soltar la cosa a nadie. Y nadie sabía. Y llegaba María, y el Espíritu Santo sacó todo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi salud, porque miró a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me irán bienaventuradas todas las generaciones. Y ahí fue la concepción del Señor Jesús. Entre lo que dijo Elizabeth y entre lo que dice María aquí. Es muy interesante porque lo que sucedió con María en lo natural, con el niño, es lo que el Señor quiere ser espiritualmente en todos nosotros. Él quiere poner la vida de Él en nosotros. Y para que la vida del Señor se arraigue en nosotros, y para que haya un nuevo nacimiento de nosotros en la vida del Señor, nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor por fe. Algo que es imposible para nosotros. Que el Señor va a coger seres humanos llenos de corrupción, llenos de problemas, llenos de conflictos, y va a sembrar la naturaleza y la vida divina en nosotros. Eso es lo que Él promete. Dice la Escritura que donde hay 2 o 3, que es donde estará la presencia del Espíritu del Señor. Zacarías seguramente estaba en la casa también. Pero cuando el ángel le dijo lo que iba a pasar con Juan el Bautista, Zacarías no creyó enseguida. Él era quizás el mejor de los religiosos de su época. Pero él pidió una señal al Señor para saber si podía creer o no. Y la señal que Dios puso era dejarlo mudo. Entonces Zacarías, el sacerdote, el que daba consejos, el que sabía todo acerca de la religión, el que tenía su turno allá en el templo, quedó mudo. Y Elizabeth se quedó callada. Y eso siguió así hasta que el Espíritu Santo comenzó a hablar. Y el Espíritu Santo, en el 6º mes, trajo a María. Ella creyó al ángel y se fue donde Elizabeth. Y cuando llegó allá, mire lo que pasó. Es similar a lo que sucedió en la vida de Abraham. Recuerda que la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Dios le dijo que se saliera de donde estaba, de donde él vivía. La Escritura dice de su natural. Y que caminara hacia una tierra que el Señor le iba a mostrar. Él no sabía dónde era. Y cuando llegó a la tierra, no hizo ciudad. Vivió en carpas, peregrino. Porque cuando él llegó a la tierra natural que Dios le había dado, él había captado una visión de algo más alto. De una ciudad celestial con fundamentos. Y después de que él captó eso, no quiso más una ciudad natural. María escuchó al ángel. Fue donde Elizabeth. Dios hizo saltar el niño de Elizabeth y hizo hablar a Elizabeth. Y en medio de eso quedó el Señor Jesús concebido en María. Porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Tenemos muchos poderosos en los tronos, siguen habiendo muchos soberbios, pero la promesa es que el plan de Dios a través de nuestro Señor Jesús trae abajo todo lo del hombre viejo para que el Señor pueda imponer el hombre nuevo. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su criado acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió
a su casa. Se quedó María allá hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Era estéril y había perdido toda esperanza. Había sucedido varias veces en la historia de Israel. Y es un ejemplo y una sombra de lo que pasará al final de nuestra era, de la época de la iglesia. Habrán personas consagradas a Dios, pero estéril. Consagradas a Dios, pero parece que el Señor no multiplica las cosas a través de ellos. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. Para ponerles esto en perspectiva, Juan quiere decir bien amado. Y Juan es más o menos lo que dijo el ángel a María cuando el ángel dijo, gozo hayas, amada, el Señor es contigo. Esa palabra amada o bien amada, ese es Juan. El niño no se iba a llamar Zacarías, que quiere decir el Señor recuerda, sino que el niño se iba a llamar Juan, porque Dios llegó allá con su gracia y con su poder, lo hizo conceber cuando era imposible y luego hizo algo más imposible todavía. Lo llenó el Espíritu Santo antes de nacer. Y hablaron por señas a su padre cómo le querían llamar, porque Zacarías estaba todavía mudo, porque él había pedido una señal al Señor. Para uno que no sabe bien qué es lo que está haciendo Dios y tiene sus dudas, es una buena señal, porque hace que nosotros los seres humanos no podemos contaminar entonces lo que Dios está haciendo. El que era el experto en las cosas espirituales, el que era el experto de todas estas cosas en Israel, según los hombres, Zacarías, se quedó mudo. Se quedó mudo un poquito más de 9 meses. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierto su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Dios visitó su pueblo, Dios llegó, porque el Señor Jesús es Hijo de Dios. Y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David, su siervo. Salud es una palabra en el original y salvación es otra. Y esta palabra salud quiere decir una salud que salva. Y eso es lo que puso el Señor ahí. Cuerno de salud. Cuerno quiere decir poder. Como habló por boca de los santos que fueron desde el principio sus profetas. Es bueno saber cuáles son los santos de Dios, porque la palabra santo quiere decir separado para el uso exclusivo de Dios. Entonces las personas que deciden vivir su vida para Dios y nada más son los santos. Los santos, ser santo no tiene que ver primordialmente con una manera de vestir o con un cierto vocabulario o con cumplir con ciertos ritos religiosos. Santo quiere decir tener una vida separada para hacer lo que quiere Dios y no lo que queremos nosotros. Y dice que desde el principio esta clase de personas fueron sus profetas. Los profetas son los que hablan de parte de Dios. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo testamento. ¿Cómo es un santo testamento? Un testamento es algo que lo escribe la persona antes de morir para que después de su muerte hay las instrucciones y la parte legal para poder
hacer lo que Él quiso con sus bienes. Y el Santo Testamento es un testamento según la voluntad de Dios, para hacer los propósitos de Dios. Y el Señor Jesús dejó todo lo que Él tenía en el cielo, y se humilló y se hizo hombre, y vivió aquí. Y una de las cosas que cumplió era cumplir un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era un pacto de ley que era imposible. Y con incumplir un solo punto, le caía la maldición de toda la ley a la persona. Y el Señor Jesús vino y cumplió la ley y dejó el Nuevo Testamento por su sangre, que es también por su vida, de repartir todo lo que Él tiene con nosotros, que podemos llegar a ser sus hermanos mediante un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Su Santo Testamento del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Es muy interesante esto, pero también si lo empalmamos aquí con lo que dijo el ángel de Dios a María, en el versículo 33, dice, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Qué es la casa de Jacob? Jacob es un símbolo de lo que es el hombre natural, que quiere ser una cosa cuando en realidad no lo es. Y la casa de Jacob, en el sentido más alto, es un cuerpo humano como el que tenemos nosotros. Y esto quiere decir que el Señor Jesús, cuando dejó todo y vino aquí, iba a quedar siempre como hombre, en cuerpo de hombre, aún siendo Dios. Y Él iba a hacer eso así para poder compartir el Santo Testamento con nosotros. Porque con su muerte y su resurrección hizo posible enviar el Espíritu Santo. Primero con arras del Espíritu, pero con la promesa de una herencia grande al final. Las profecías aquí, en este capítulo, comenzaron a cumplirse con el nacimiento del Señor Jesús. Cogieron fuerza y validez con la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero falta la segunda venida de Él para el pleno cumplimiento. El versículo 76 dice, y tú, hablando de Juan el Bautista, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el amanecer, para dar luz a los que habiten en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nosotros en nuestro estado natural no vamos por camino de paz, vamos por camino de tribulación, de angustia, de problemas en el hombre natural. Para que nosotros podamos ir por el camino que señala Juan el Bautista, es necesario algo que se llama arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver con nuestra voluntad, pero también tiene que ver con la gracia de Dios. Para dar un arrepentimiento total, es necesario que Dios entra a hacer algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Más adelante aquí, en el libro de Lucas, se explica que los que fueron a escuchar a Juan, los que creyeron a Juan, entraron en algo que se llama un bautismo en arrepentimiento. Quedaron inmersos en arrepentimiento. Quedaron metidos en un arrepentimiento total para dar una media vuelta y buscar a Dios de todo corazón. Para vivir una vida para Dios y no para ellos. Y dice la Escritura más adelante en este mismo Evangelio que los que recibieron el mensaje de Juan entonces pudieron entender, pudieron comprender el plan y propósito de Dios para nuestro Señor Jesucristo. El plan y propósito de Dios para nuestro Señor Jesucristo es efectuar un cambio en cada uno de nosotros, sacarnos de nuestra vida y meternos en la vida de Él. Tomar la decisión que Zacarías tomó con mucha dificultad y Dios tuvo que ayudarlo
dejándolo mudo. La decisión que María tomó de una manera mucho más espontánea. No pidió señales, no pidió garantías, solamente dijo, bueno, aquí estoy para ser la criada, para ser la sierva, para ser la esclava del Señor. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Dice que Juan vino en el espíritu de Elías. Pero si leemos la profecía en Malaquías acerca de Elías, sabemos que no se cumplió plenamente con Juan. Juan vino en virtud de Elías y lo rechazaron. El Señor Jesús también fue rechazado por la mayoría. Pero la Escritura habla de una segunda venida del Señor Jesús, cuando el gobierno de Él no va a ser frustrado, donde el gobierno de Él va a acabar con todo lo demás. Cuando un ministerio en virtud de Elías, como el de Juan el Bautista, va a preparar el camino para el Señor. La preparación que el Señor pide es el arrepentimiento. Y antes de la segunda venida del Señor, el Señor va a llamar a todos otra vez al arrepentimiento con un ministerio especial. Y esta vez, así como el cuerpo de Cristo ahora no es de un solo miembro, el cuerpo de Cristo es de muchos miembros, de la cual el Señor Jesús es la cabeza. Y la lección que hubo con Juan el Bautista el Señor era que Juan, lleno de Espíritu, con discernimiento de Dios para decir cuál era el Señor Jesús, para bautizar la gente, no solo en agua como un símbolo, sino meterlos en arrepentimiento verdadero para la venida del Señor. Juan tuvo que menguar para que el Señor Jesús pudo crecer. Y la menguada de Juan fue mucho más allá de lo que era cómodo para Juan. Porque llegó el momento cuando le bajaron la cabeza a Juan, porque el Señor Jesús es la cabeza. Juan simboliza el cuerpo, pero el Señor Jesús es la cabeza. En el Apocalipsis son descritos en la profecía como dos testigos, el cuerpo unido a la cabeza, y que van a pelear una guerra justa. Hasta ahora en la tierra nadie se ha peleado una guerra justa. Los mejores ejércitos, con el mejor entrenamiento, con la mejor moral, con la mejor ética, siempre cometen injusticias en la guerra. Pero el Señor promete una guerra al tiempo final con justicia. Y es que Él va a tener unos representantes que lo van a representar como Él es, así como lo hizo Juan, así como lo hizo el Señor Jesús. Y Él promete que si alguien quiere hacerlos daño, que el daño que pensaron hacer a los testigos del Señor es la sentencia que se va a caer sobre las personas haciendo el daño. Y en una guerra así no hay injusticia, porque la persona que comienza a tramar algo mal sobre los que el Señor envía con salvación y con salud, reciben su propia sentencia. Y es lo que ellos mismos dictaron en contra de los representantes de Dios. Entonces es una guerra de injusticia, es otra manera de guerra. Es otra manera de guerra y es otra manera de evangelismo. Porque así como el que les quiere hacer daño recibe el mismo daño, los que lo reciben bien, la Escritura dice que el que recibe un hombre justo, porque es un hombre justo, recibirá galardón de hombre justo. Y el que recibe un profeta, porque es profeta, recibirá galardón de profeta. Entonces es una manera de evangelizar sin enredos, sin compliques, sin tanta posibilidad de hipocresía como hoy en día. Es una manera de evangelizar como lo hizo el Señor. O lo recibían o lo rechazaban a Él. Él no se puso a la gente a hacer una oración. Él no se puso a la gente a hacer un acto religioso. Él solamente caminaba haciendo la voluntad de su Padre. Y unos lo recibían y otros lo rechazaban. Una cosa o la otra. Y Él hacía las cosas con la suficiente polémica para que casi nadie pudo quedar neutral. Se armaba una gran polémica, gran escándalo por donde iba Él. Hacía las obras de su Padre
en el día del sábado, cuando supuestamente nadie podía trabajar. Pero el sábado era para que no trabajaran los hombres, no era para que no trabajara Dios. Y él podía hacer la obra de su Padre y no quebrantar el sábado. Los judíos no podían tocar un cadáver, porque si no quedaban inmundos y era un problema terrible y había que hacer mucho sacrificio y muchos ritos para quedar limpios después de tocar un cadáver. Y nadie lo hacía, porque el problema era muy, muy grande. Y pasaron con el cadáver y el Señor Jesús fue allá y lo tocó. Y en vez del Señor Jesús quedar inmundo, el joven resucitó. El Señor resucitó en la casa de un leproso. Pero después de que la presencia de Dios se llenó la casa, el leproso no quedó leproso. Cualquier otra persona en Israel hubiera quedado inmundo y en un problema terrible por meterse en la casa de un leproso. Y así, con muchas cosas que hizo el Señor Jesús. Y pasaron cosas que la religión no pudo de ninguna manera recibir. Suficiente grave la mujer que rompió el frasco de perfume, pero para los religiosos más grave todavía ella derramarlo a sus pies y lavar sus pies con lágrimas y secarlos con sus cabellos. Porque en esa época el cabello de la mujer era una parte íntima y ellas tenían que tener eso bajo cubierta y solamente era demostrar al marido. Entonces imagínense el problema para los religiosos en ese entonces. Lo del Señor Jesús causaba polémica, pero también conducía a cada cual a decisión. No podían quedar neutral. Tenían que decidir, o Él es o no es. Era una decisión muy difícil para muchos. Hoy en día el Señor está preparando el camino para su regreso. La primera venida del Señor tuvo varias etapas. Tuvo la visita del ángel Gabriel. Tuvo todo esto de Juan el Bautista. Tuvo la parte de María. Nació Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Nació el Señor Jesús. No solamente lleno del Espíritu Santo, sino engendrado por el Espíritu Santo. Al nacimiento del Señor Jesús, unos pocos se dieron cuenta de las cosas que sucedieron en los 2 embarazos. La mayoría de las personas no se dieron cuenta. El comienzo fue con lo de Juan el Bautista, porque ahí comenzaron a marcar los meses. Y siguieron 5 meses sin que nadie se diera cuenta, excepto Elizabeth y Zacarías estaba mudo. Zacarías mudo y Elizabeth callada. Cuando dedicaron el niño Jesús en el templo, dice la palabra que solamente 2 personas de edad, Simón y Ana, se dieron cuenta de verdad quién era él. Y para ellos era suficiente verlo y después morir. Cuando el Señor Jesús cumplió 12 años en el templo, algunas personas se dieron cuenta que este niño no era normal. Pero vino José y María y se lo llevaron. Y la polémica que comenzó a generar el niño se desvaneció. Pero dice la Escritura que confundían a los expertos de los religiosos. Y maravillaban lo que pasaba con ese niño. Y casi nadie se daba cuenta de nada, sino hasta 18 años después, cuando Juan está predicando en el desierto y llegó Jesús, y se abrieron los cielos, y se vino el Espíritu Santo sobre él, sin medida, y Juan se dio cuenta, y dio testimonio, y comenzó el ministerio del Señor Jesús. Y cuando él comenzó a cambiar el agua en vino, y a sanar a los enfermos, y a levantar los muertos, muchos se dieron cuenta. Pero los que no habían entrado en el arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, trataban de coger lo que él ofrecía para ellos. Querían hacerlo rey a la fuerza, querían la comida, querían la salud física, pero no querían dejar su propia vida. Y cuando vino la crisis y Pilatos les preguntó que quién iba a vivir y quién iba a morir, ellos comenzaron a gritar que soltaran a Barrabás y que mataran a Jesús. Y esa es una decisión que todos tenemos que tomar. Las circunstancias de la vida lo exigen. O la vida de Jesús está en primer puesto, o la vida del ladrón Barrabás, que representa a todos nosotros en nuestro estado natural. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? Si por el Espíritu damos muerte al hombre viejo y a las obras de la carne,
la Escritura dice que vamos a vivir. Pero el Espíritu está en una guerra contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y el Espíritu puede vencer nuestra carne solamente si nosotros decidimos de una manera continua para apreciar la vida del Señor más que nuestra propia vida. El ministerio del Señor, que era profetizado para 7 años, fue cortado en la mitad, según la profecía de Daniel. Unos creen que falta otros 3 años y medio de ministerio. Otros creen que eso sería una repetición de todo lo que debería ser los 7 años. Pero esta vez el Cristo no está en un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es de muchos miembros. Y el Señor Jesús es la cabeza. La venida del Señor, la segunda venida del Señor, no es solo la venida de la cabeza del cielo, sino es la venida en plenitud del Señor en su cuerpo, de muchos miembros. Y no es posible explicarlo en una predicación, ni en enseñanza. Solo se puede recibir por revelación. Pero el Señor va anunciando su mensaje. Y el símbolo son las trompetas. Y la Escritura dice que cuando el 7º trompeta comienza a sonar, que el misterio de Dios va a ser revelado. Y el misterio de Dios no se revela solo de una manera intelectual. Se revela a través de un pueblo, que es lo que Dios quiere que sea, bajo el gobierno de la cabeza. Y la Escritura dice que el Señor Jesús seguirá reinando a la diestra del Padre en el cielo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de la planta de sus pies. Y dice que el último enemigo es la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús va a estar en el cielo hasta el tiempo de la primera resurrección, hasta que se venza la muerte. Si Apocalipsis capítulo 10 es una foto de eso, entonces hay un ángel glorioso que es la misma descripción del Cristo glorificado de Apocalipsis capítulo 1. Y tiene un pie sobre el mar, otro pie sobre la tierra. El mar son las naciones que no conocen al Señor, los inconversos. Y la tierra es la iglesia. Tiene la cabeza en el cielo. Y tiene el rollo del testamento, que el testamento es la propiedad sobre nosotros y sobre la tierra, y lo tiene abierto. El Apocalipsis describe cómo es el abrir ese rollo. Cuando alguien quedaba vendido a esclavitud, o cuando perdían la tierra, la finca, hipotecada, escribían todo en un rollo por lado y lado, y lo sellaban. Y el único que podía abrir el rollo era el Redentor, que venía a redimir el esclavo o la tierra. Y el Señor Jesús es el Redentor de nosotros, porque Él pagó el precio con su propia vida. Pero la palabra que es Redentor en la Escritura es la misma palabra que también se traduce vengador. Por eso es que si nosotros somos del Señor, no nos corresponde a nosotros hacer venganza. La venganza le corresponde a Él. Y Él promete venir. Y el sistema de este mundo, y el Dios de este mundo, que es el diablo, y todos los que aman la mentira, y todos los que hacen injusticia por costumbre, y todos los que han esclavizado sus hermanos, sus hermanas, todos los que han matado miembros de su familia, el Señor viene para enderezar todo eso. Eso es lo que está profetizado. Por un lado es salvación y salud, pero por el otro lado es enderezar las cosas ante los que han acabado con todo. La primera venida del Señor, la Escritura dice que hizo temblar la tierra. Pero la segunda venida del Señor, la Escritura dice que hará temblar los cielos y la tierra. Y en el final del Apocalipsis dice que hubo nueva tierra y nuevos cielos. Muchas personas quieren solamente ir al cielo y pare de contar, pero los cielos de ahora no van a permanecer, así como la tierra de ahora tampoco. Porque el Señor Jesús es principio de una nueva creación en la vida de Dios. Una creación donde no solamente no hay corrupción, sino que es incorruptible. Adán y Eva, en la primera creación, fueron creados bien. No fueron creados corruptos. No había corrupción, pero todo sí era corruptible.
porque ellos tenían la posibilidad de escoger entre el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el problema cuando el hombre escoge lo que para él está bien, es que muchas cosas que para nosotros están bien, no están bien para Dios. Y nosotros cuando decidimos que algo está mal, a veces hay cosas que para nosotros está mal y para Dios no está mal. Porque desde el principio Dios creó al hombre para que el sustento de la vida del hombre fuera Él. Fuera el vínculo y la relación con Él, permitiendo que Él sea Dios. Que Él decida sobre el bien y el mal en las vidas de nosotros. Que lo que está mal para nosotros es lo que Él diga. Y lo que está bien para nosotros es lo que Él diga. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y en última instancia, la vida y el árbol de la vida es el Señor Jesús. En el libro del Cantar de los Cantares, la sulamita, que simboliza el cuerpo de Cristo, que también está representado por Juan el Bautista y por muchos otros ejemplos. Pero cuando ella por fin entra en sus sentidos y se despierta otra vez a la realidad de quién es ella en la vida de Dios, ella se despierta debajo de un manzano. Y es muy interesante notar que cuando la raza humana murió y perdió el vínculo con Dios, fue debajo de otro manzano. Pero ella se despertó debajo del manzano que es, porque ella había recibido del aliento y de la vida del Señor. Eso es tema también de otro mensaje. Pero el Señor es jardinero y a Él le gusta sembrar. Y aún más que sembrar, a Él le gusta que haya buen fruto y que el fruto sea a su gusto. Y la tierra bajo maldición no produce buen fruto, solamente produce cardos y espinos. Y el hombre natural, con su capacidad natural, con la obra de sus manos, no puede hacer mejor que Caín. Caín trabajó duro y logró por fin cultivar grano y lo presentó al Señor. Y el Señor rechazó el trabajo, el presente y el mismo Caín. Porque la única obra que es aceptable al Señor es la obra de nuestro Señor Jesús. Y la obra del Señor Jesús es una obra de redención. Y esa obra de redención se hace solamente a través de un sacrificio de sangre. Por eso todos los símbolos de los animales a través del Antiguo Testamento. Pero el verdadero Cordero de Dios es el Señor Jesús. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quitó? Dando su vida, derramando su sangre. Con eso nos justificó con Dios. Pero la Escritura dice en Romanos 5:10 que aunque justificados por su muerte, seremos salvos por su vida. Y si no tenemos la vida de Él, si no tenemos la inspiración de Él, si no tenemos la guía de Él por el Espíritu de Dios, las obras de nuestras manos no son aceptables. Ni nosotros seremos aceptables. Adán y Eva tan pronto cogieron el camino del conocimiento del bien y el mal, para ellos no fueron aceptables más para Dios. Y fueron echados de la presencia de Dios. Y solamente el Señor Jesús volvió a abrir el camino para que podamos volver a la presencia de Dios, no en nuestra vida, sino en la de Él. Si estamos dispuestos a soltar nuestra vida para vivir la vida de Él. Si Él viene con su gracia y con su poder para efectuar un profundo arrepentimiento con nosotros y para sembrar su vida. Y Él comienza a obrar en nosotros y comienza a transformar nuestro ser, comenzando con nuestro corazón, comenzando con nuestros deseos, comenzando con despertar otra vez nuestra conciencia. Las personas preguntan que ¿cómo pueden escuchar la voz de Dios? Pues mire, eso viene por la conciencia. La voz de Dios viene por la conciencia. Entre más que nosotros buscamos a Dios, entre más que acercamos a Dios, Él más despierta nuestra conciencia. Hasta que nos damos de cuenta que nos despertamos otra vez debajo de otro manzano. El manzano del árbol de la vida. Lo que sí nos puede sostener. Y Él obra en nosotros. Y Él obra a través de nosotros. Y las obras que Él hace en nosotros y a través de nosotros sí son aceptables ante su Padre. Porque en la vida de Jesús, en la vida del amado, haciendo las obras de Jesús, produciendo por el Espíritu de Dios el fruto que a Él le gusta, somos aceptados.
Y hay algo muy interesante. La semilla no está en la hoja. Y si tratamos de sembrar flores, no funciona tampoco. La semilla está en el fruto. Y la persona que piense que van a evangelizar y no están produciendo por obra de Dios el fruto del Espíritu, no están sembrando el verdadero reino de Dios. Están sembrando otra cosa. Están sembrando mera religión a nombre de los hombres. Y es una semilla corrupta y no tiene la vida de Dios. Si el Señor está sembrando en nosotros, si nosotros dejamos que Él siembra y que Él cuida la nueva cosecha y que Él nos conduce a un arrepentimiento total y continuo hasta producir fruto de justicia, podemos tener la plena seguridad que el Señor también va a bendecir y va a multiplicar lo que ha hecho con nosotros. Haciendo las cosas a la manera del Señor, aparentemente es más lento, aparentemente es más difícil, aparentemente es imposible. Lo que Dios planteó a Zacarías era imposible y Zacarías tuvo problemas para creer. Lo que Dios planteó a María era más imposible todavía, pero ella creó sin poner peros. Y mira cuál fue el resultado. Vamos a orar. Señor, pedimos no solo entendimiento, sino revelación, Señor, y que podemos creer su palabra y que eso se convertirá, Señor, en obra suya en nosotros y a través de nosotros. Amén. El Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.